dejar, hermano, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, porque quizás podemos estar en este lugar, hermano, pero quizás podemos venir con cargas, con preocupaciones, hermano, pero que eso no le impida en esta hora usted alabar al Señor, que podamos bendecirle y darle gracias, porque es grande su misericordia, es grande su amor por cada uno de nosotros. Hermano, nosotros no podemos alcanzar a comprender ese amor, porque Él nos da mucho más, hermano, de lo que nosotros merecemos. Nosotros, hermano, en esta hora quizás merecíamos la muerte, pero Él, hermano, estuvo dispuesto a salvarnos, a amarnos, a perdonarnos, a darnos nuevas oportunidades, a bendecirnos. Y es hora, hermano, de exaltar y darle gracias por su misericordia. Misericordia, oh Dios. Vamos, tu misericordia. Tu misericordia, oh Dios. Incomparables. Tu fidelidad, Señor. Es difícil de comprender. Grande es tu amor, Señor. Grande es tu amor por mí. Yo quiero agradecerte, oh Dios. Por mí, yo quiero agradecerte, oh Dios, dándote mi amor, toda mi adoración. Yo rindo a tus pies, Señor, y solo a ti daré todo mi corazón. Oh, gracias, Jesús. Comience a bendecir al Señor, hermano, en esta hora, porque es infinito ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Tanto nos ama, hermano, que dio su vida en esa cruz, aún sabiendo, hermano, que le íbamos a fallar, aún sabiendo muchas veces, hermano, que íbamos a darle la espalda, que íbamos a rechazar, y aún sigue su misericordia, hermano, cada mañana, porque aunque le fallamos, hermano, cuando nosotros venimos delante de Él arrepentidos, Él nos perdona, y dice su palabra, hermano, que echa nuestros pecados hasta el fondo del mar. Dice que echa cada una de nuestras faltas sobre sus espaldas y que Él ya no vuelve a recordarlas, hermano. Sin importar el pecado, sin importar la falta, hermano, su fidelidad y su misericordia está sobre tu vida. Aprovecha esa misericordia, hermano, aún que hay.
Aprovecha esa fidelidad del Señor, que Él sigue amándote y que Él sigue perdonándonos, hermano, a cada uno de nosotros. Y Él nos mira con esos ojos de amor, hermano. Dale gracias a Dios, abre tus labios, hermano. El Señor está en este lugar, no te quedes callado. Dale gracias por su misericordia, dale gracias por su bondad, dale gracias por tu familia, por tus hijos. Dale gracias, hermano, que estás sano, que puedes estar de pie, que todos los días puedes salir a trabajar. Dale gracias a Dios, hermano, porque ha sido Él. Porque si no fuera por Él, hermano, nada tuviéramos. Si no fuera por Él, hermano, ni aún el sol saldría cada mañana. Pero es su misericordia y su amor por cada uno de nosotros. Oh, gracias te damos. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos y te damos gracias, Padre. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Oh, gracias, Jesús.
poderoso, Señor. Gracias te damos, Padre. Queremos bendecirte en esta hora. Queremos reconocerte, Señor, que no hay nadie como tú. Y queremos agradecerte, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, queremos entregarte nuestra adoración en esta hora. Queremos rendirnos delante de ti, Señor, y reconocer que eres el Todopoderoso, que no hay nadie como tú, Señor, nadie tan hermoso, tan precioso. Nadie se compara, Señor, a tu poder, a tu misericordia. Y hoy tenemos el privilegio de poder estar aquí y podernos acercar delante de ti, Señor, y sentir tu presencia. Oh, te adoramos y te damos gracias, Jesús. Te bendecimos, Jesús. A ti la gloria, Señor. A ti que me has dado todo, una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Una vez más quiero expresar Mi gratitud a ti que me has dado todo, una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Vamos, quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Vamos, quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción, porque es más que palabras y es más que una canción. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, hermano. Dele la bienvenida al que tiene a un lado, dígale bienvenido y bienvenida a la casa del Señor. Amén. Ya viene listo, hermano, y lista para escuchar el mensaje. Amén. Si quiere poner un tema, póngale ahí el tema: haciendo o hacer la voluntad de Dios. Dígale ahí al que está a su lado, hermano: haciendo o hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano, y luego ya se puede sentar. Ya sabe que si le duelen las rodillas y eso, se puede sentar sin problema. Amén. No se vaya a estar aguantando ahí el dolor. Vamos a hablar un poquito del dolor hoy. Amén.
pero vamos a orar primero. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres fiel, Señor, con cada uno de nosotros, tienes misericordia de nuestras vidas y podemos estar aquí reunidos para adorar, Señor, y para bendecir tu nombre santo. Gracias, Padre, que no estamos padeciendo persecuciones en esta ciudad y nos podemos reunir, Señor, para declarar tu nombre. Queremos poner en tus manos, Padre, el mensaje de tu palabra, para que tú nos hables, nos ministres y nos edifiques en una manera sobrenatural, Padre. Todo lo ponemos en tus manos. Su pueblo dice, amén. Tome asiento, hermano y hermana, y deme unos 40 minutos para poder compartir el mensaje. Hay en el Nuevo Testamento, hermano, una palabra que se utiliza o que usamos nosotros para hablar o cuando hablamos o expresamos acerca de la voluntad. En el Nuevo Testamento la palabra griega es telema, es lo que se llama la palabra telema, que se usa o se traduce para voluntad. Y hay varios pasajes en la Biblia, hermano, donde hablan acerca de la voluntad de Dios. Amén. Y estaba leyendo, hermano, y me sorprendí porque cuando estaba estudiando esta parte, cuando fui ahí al griego, porque usted sabe, cuando nosotros buscamos en la Biblia, ¿verdad? La Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos es una traducción. ¿Qué es una traducción? Es una Biblia que se hizo a nuestro lenguaje, ¿verdad? Y cuando tenemos la Reina Valera 1960, para que nosotros tuviéramos esta versión, tuvo que haber pasado como por 6 traducciones más, ¿verdad? Que primero el Antiguo Testamento, que estaba escrito en arameo unas partes o en hebreo otras partes, y luego se tradujo al griego, ¿verdad? Y luego el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego, y luego de ahí se fue a otro idioma, al alemán, y luego del alemán al sueco, y luego así varios idiomas, y luego al inglés, y luego ya después al español, después de como 6 traducciones. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en la Biblia, hermano, el Nuevo Testamento, y queremos leer o investigar o estudiar algo en el original, si la escritura es del Nuevo Testamento, hay que ir al original, al idioma griego. Dígale al que está a su lado, a los griegos, ¿verdad? Y cuando leemos una escritura del Antiguo Testamento, hay que ir al idioma original, que es el hebreo. Dígale al que está a su lado, con los hebreos, hermano. Y me fui yo a investigar esa palabra y me di cuenta, hermano, que hay una religión que se llama la religión telema, ¿verdad? Y yo, hermano, como aquel dijo, caray, eso sí me interesa, ¿verdad? Porque yo nada más estaba buscando la palabra, hermano, ¿verdad? La palabra. Y me vi ahí, hermano, en la necesidad de poder investigar un poco acerca de eso. Y me sorprendió que hubiera una religión que se llamara de esta manera, hermano, voluntad, ¿verdad? Y es una religión, hermano, que tristemente yo le decía a mi esposa y mi esposa me decía, ay, eso se oye bien feo, ¿verdad? ¿O cómo me dijiste? Sí, se oye bien feo porque mire, esa religión, hermano, la religión telema, que traduciendo es la religión de la voluntad, es una religión satánica, hermano, una religión satánica, esotérica y ocultista, hermano. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tristemente, en la mayor parte de las iglesias, hermano, hay cristianos que practican esa religión. Probablemente sin saberlo, ¿verdad? Te dije. Pero en la iglesia, hermano, hay gente que practica esa religión, la religión de la voluntad. Sí,
Esa religión fue hecha, hermano, por un personaje que a lo mejor conoce o a lo mejor no, que se llamó Aleister Crowley, que fue uno de los más grandes satánicos, hermano, que ha existido en la historia. Él murió en el año de 1947. Aleister Crowley, hermano, fue un satanista, hechicero, mago, esotérico, ¿verdad? Que discipuló a Anton Stanton LaVey. Y Anton Stanton LaVey fue el que fundó la iglesia satánica y fue el que fundó la Biblia satánica. Anterior a eso existía esta religión de la voluntad. Y la base de la religión, esa, hermano, la base de ellos es que la persona haga su propia voluntad, lo que ella quiera. De hecho, hermano, en la base de su religión, la ley, hermano, que ellos profesaban en aquel tiempo, no sé si todavía hoy en día haya alguien que la practique como religión, ¿verdad? Pero en la iglesia le digo que la practican probablemente inconscientemente, pues, pero la base de la religión es: haz lo que quieras, donde quieras y con quien quieras. Esto es toda tu ley. ¿Ya va agarrando la onda, ¿da, hermano? ¿Por qué le digo que hay muchos cristianos que la practican? Porque la religión se basaba en que la persona hiciera su propia voluntad. No sé si alguna vez a usted le dijeron, pues haz lo que quieras. ¿Sí le dijeron a usted algo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué hizo usted? Lo que quiso, ¿verdad? O sea, practicar, hermano, o sea que mire, hermano, así con amor reverente, hermano, le voy a decir, todos venimos del satanismo entonces, hermano. Yo me sentía mal, hermano, porque yo decía, mira, yo vengo del ocultismo y soy la oveja negra, hermano, ¿verdad? Soy la oveja negra de el redil de ovejas negras, hermano. Pero es peligroso, hermano, porque hoy en día, hermano, la verdad es que cada quien anda haciendo lo que quiere, ¿sí o no? Y es importante el tema, hermano, porque cuando hablamos acerca de la voluntad, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la voluntad, la realidad, hermano, es que Dios a nosotros nos llamó, pero dígale al que está a su lado, pero no para que hiciéramos nuestra propia voluntad. Sí, hermano, Dios nos llamó no para que hiciéramos nuestra propia voluntad, pero nos llamó, hermano, para que hiciéramos la voluntad de Dios. Dígale al que está a su lado, nos llamó para que hiciéramos la voluntad de Dios, hermano. Para eso fuimos llamados. Entonces, cuando hablamos de voluntad en la Biblia, hermano, estamos hablando acerca de una enseñanza básica que Jesucristo dio, hermano, a la iglesia. En una ocasión, hermano, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, los discípulos de Jesús, hermano, se acercan con él con una preocupación, hermano. Y la preocupación de los discípulos era que no sabían orar, hermano. Dice ahí, vaya allá Mateo capítulo 6. Dice ahí Jesús y la oración en el verso 5. Fíjese lo que dice. En una ocasión se acercan, hermano, los discípulos en otro evangelio y le dicen a Jesús, Jesús, Señor, Maestro, le dijeron, enséñanos a orar, como también Juan enseña a sus discípulos. Y de ahí salió una oración corta, hermano, que nosotros conocemos como el Padre Nuestro,
¿verdad? ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro de memoria, hermano? No me va a decir que ni el Padre Nuestro se sabe. Sí, todos nos sabemos el Padre Nuestro. Mire, cuando yo hice la primera comunión, hermano, a los 17 años, le dije todos mis pecados allá al sacerdote. Ya ve que ahí, hermano, le arde a uno la cara de vergüenza porque la primera confesión de pecados la hace usted cara a cara al sacerdote. Ve que no se mete el sacerdote en el confesionario y que se pone ahí una lámina donde, pues, hermano, todo se ve. Yo me metí como 10 veces al confesionario y todo se ve de adentro para afuera y de afuera para adentro. Usted está ahí, usted sabe que el sacerdote lo está confesando y el sacerdote sabe quién es usted, ¿verdad? Pero yo estaba ahí, hermano, y el padre en aquellos años, hermano, te daba una cachetada, no sé a quién le tocó. Después de confesarte, ¿verdad, hermana? Te confesabas y luego el padre te daba tu cachetada, ¡paz! Y luego, hermano, vaya y aviéntese 2 Padres Nuestros y 3 Aves María de penitencia, hermano. A mí el padre me dijo, aviéntate 5 Padres Nuestros, 3 Aves Marías y un baile vudú, a ver qué te funciona. ¿Sí? Y uno se sabía, hermano, el Padre Nuestro, dice, y dice ahí Jesús, hermano, enseña a los discípulos cuando vayan a orar, van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego después la base, hermano, o el fundamento de la prédica, y luego después dice, y hágase tu voluntad, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, hijo, hágase tu voluntad, o sea, la voluntad de Dios. Sí, o sea, Jesús dijo que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y vemos aquí en el capítulo 6, versículo 10, que Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie. ¿Sí estoy en lo correcto o no? 6:5 estoy, ¿no? Bueno, lo vamos a leer desde el 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto te digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y llorando dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No te hagas pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tienes necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego, ¿qué dice, hermano? Hágase, que se cumpla tu voluntad en la tierra. Dice, hágase tu voluntad en la tierra, ¿verdad? Como se cumple en el cielo. Fíjese, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, hermano? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Dice Viri, todos obedecen, pero ¿cómo se hace la voluntad? Porque acuérdese, ¿cuál fue el primer pecado, hermano? La desobediencia, pero fue la soberbia, hermano, el orgullo. Porque el primer pecado no fue el pecado de Adán y Eva. Sí sabe que el primer pecado no fue el pecado de Adán y Eva. El primer pecado fue el pecado de Luzbel, porque Luzbel quiso ser igual a Dios y dijo, yo voy a levantar mi trono a un lado del trono de Dios. Se sublevó, hermano, ¿verdad? Entonces el primer pecado, ¿dónde empezó? En el cielo. Una vez preguntaron ahí, ¿se puede pecar en el cielo? ¿Se puede pecar en el cielo, sí o no, hermano? Sí, porque ya se pecó en el cielo. La cosa es que ya no se va a volver a pecar.
Son cosas diferentes. O sea, se puede pecar, sí, pero ya no se va a volver a pecar, ¿verdad? Porque ya en el cielo, hermano, la voluntad de Dios es la justicia, hermano, ¿verdad? En el cielo se rige la justicia. Entonces Jesús dice que así como se rige con justicia en el cielo, ¿qué pasa? Que se cumpla esa misma justicia aquí entre nosotros en la tierra, hermano. Porque la justicia es parte de la voluntad de Dios, hermano. Sí. Si hablamos de la voluntad de Dios, hermano, estamos hablando de el deseo de Dios para nuestras vidas, hermano. Dígale al que está a su lado, Dios tiene deseos para ti. Dios tiene planes, hermano. Dígale, Dios tiene planes para ti. ¿Cuántos lo creen, hermano? Por eso estamos aquí. Porque Dios, hermano, Dios es el que hace planes, tiene planes y propósitos para nuestras vidas. Y esos planes y propósitos involucran su voluntad, hermano. Dígale al que está a su lado que tú y yo hagamos su voluntad. No lo que queremos, hermano. ¿Se siente bien hacer lo que queremos? Mire, hermano, ¿sabe por qué sufrimos? ¿Sabe por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos, Martín? Porque hacemos lo que se nos pega la gana, hermano. Hacemos lo que nosotros queremos. Mire, hay cosas, hermano, que a veces le voy a compartir ahorita una de las cosas que nunca he compartido, porque hay cosas cuando el Señor me alcanzó, hermano, que chocaban con mi mente. Por ejemplo, hermano, no sé si alguna vez usted ha pensado, ¿por qué todo lo que nosotros hacemos se tiene que pagar con dolor? ¿Por qué, hermano? ¿Qué va a pasar con el que se aparta de la presencia de Dios? Muerte. ¿Qué más? Todo árbol que no da buen fruto es cortado. ¿Y qué más? Y echado al fuego. ¿Verdad? Así dijo Jesús, todo árbol que no da fruto va a ser cortado y echado al fuego de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego las plagas, hermano, ahí, ¿verdad? En Apocalipsis. Ahorita estoy leyendo Apocalipsis, hermano. Y estaba leyendo ahí las plagas, hermano, ¿verdad? Las trompetas, los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas, las copas de la ira. Y hermano, me salió otra vez, hermano, como cuando me convertí, dije, o sea, ¿por qué todo se tiene que pagar con dolor? Hasta hay una canción, hermano, me acordé hasta de una canción que decía que en el reino de los cielos todo se paga con dolor. ¿Cómo la ve, hermano? Y empecé a orar, hermano, así en estos días, para preguntarle al Señor. Le dije, acuérdame porque ya se me olvidó. ¿Y sabe por qué es? ¿Sabe por qué es el dolor, hermano? ¿Por qué es el dolor? ¿Para que se te quite? No se te va a quitar, ¿o sí? Que uno dice, aplícasela para que se le quite. ¿Y se las aplicas y se les quita? No. Pero mira, hermano, que ya cuando sufrimos, hermano, y cuando tenemos verdaderamente dolor, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios. Siempre para nosotros fue y es Dios la última opción, hermano, siempre. Entonces, hermano, hay que tener que sufrir, hermano, hay que tener que pagar con dolor para poder venir a Cristo, hermano. Por eso Jesús, hermano, le dijo a Ananías, ve a la calle que se llama derecha y allá hay un hombre que se llama Saulo y quiero que entres a la casa y ores por él. Y Ananías le dijo, Señor, no es un perseguidor de la iglesia, era. Vas a ir, le vas a poner las manos, va a recobrar la vista, porque yo le voy a enseñar a él todo lo que se tiene que padecer
por causa de mi nombre, ¿verdad? Entonces, la voluntad, o sea, ahí, hermano, a veces uno choca o la gente choca, ¿no? Que dice, no, o sea, ¿por qué tengo que sufrir? Porque si no hubieras sufrido, no hubieras conocido a Dios. Si no hubieras padecido hambre, si no hubieras padecido calle, si no hubieras padecido que la familia te torciera la boca. ¿Cuántos le torcieron la boca, hermano, a la familia? ¿Sí o no? Que llegabas y ya llegó esto. Todavía no la tuercen, hermano, pero ya es por causa de Cristo, ¿verdad? O sea, las torcidas de hocico de hace años del mundo eran para que conociéramos a Cristo, y las torcidas de hoy es por causa de Cristo, ¿verdad? Sí, porque la entrada, hermano, cuando hablamos del reino de los cielos, ya sabe, hermano, que para entrar, dice la Biblia, hermano, que hay que padecer, ¿verdad? Dice, porque es necesario que para entrar al reino de Dios se tenga que pasar por muchas tribulaciones. O sea, va a haber tribulación, amén. Pero hablando de la voluntad, vemos que es una enseñanza, hermano, de hacer la voluntad de Dios. Es una enseñanza de Jesús, que dice en primer lugar, cuando ores, vas a orar que se haga tu voluntad. Esto no quiere decir que no puedes pedir. Dígale al que está a su lado, no quiere decir que no puedes pedir, ¿verdad? Usted puede pedir lo que usted quiera. Nada más que Santiago dice, pides y no recibes porque pides mal, porque pides para gastar en tus deleites. Entonces, esa oración, ¿qué es? Es una oración conforme a mi voluntad, ¿sí? Pero hay oraciones conforme a la voluntad de Dios. Entonces Jesús enseña así, primero es oración. ¿Cuál es la oración? Que se haga la voluntad de Dios. También en Mateo capítulo 7, versículo 21, hermano, habla algo acerca de la voluntad de Él, hermano. Dice la palabra del Señor, hermano. Fíjese lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién, hermano? Fíjese, hermano. Fíjese lo que dice ahí. ¿Qué dice? No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen, ¿qué, hermano? La voluntad de mi Padre. Acuérdese, la semana pasada, hermano, hoy que es jueves, el domingo, acuérdese que leímos una escritura, no me acuerdo si el domingo o el jueves, donde Pablo está diciendo que él estaba teniendo cuidado de sí mismo. Dice, tengo que tener cuidado de mí mismo. No sea que yo le predique a otros y ellos crean y se salven y yo mismo salga descalificado. Por eso dice eso ahí, hermano. Porque dice que no el que confesa o el que dice Señor, Señor, ¿verdad? Sino que dice aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Ya lo dijimos hace rato. Es hacer el plan y el propósito que Él ha marcado para mi vida. Inclusive nosotros, hermanos, los pastores, porque nosotros estamos en esta ciudad. Usted el día de mañana puede decir, ¿sabe qué? Dios me llamó de pastor, ¿verdad? Y se puede convertir en un pastor, Dios lo puede levantar en un pastor, ¿verdad? Y puede ir a una ciudad, ¿sí? Pero hay dos formas de ir a una ciudad, conforme la voluntad de Dios o su propia voluntad. Yo considero que nosotros estamos aquí por la voluntad de Dios, ¿no? Porque oramos, porque Dios confirmó
¿verdad? Nos confirmó a nosotros, le confirmó a la iglesia, le confirmó a nuestros líderes. Y estando aquí Dios ha provisto de todo, hermano. No nos ha dado lujos todavía, pero ha provisto de todo, hermano. Entonces dice ahí, si vas a entrar, dígale al que está a su lado, si vas a entrar, tienes que hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios, hermano, tendría que revelar su voluntad a cada uno de nosotros, ¿verdad? Tú tienes que saber para qué Dios te llamó, ¿sí? Tú tienes que saber para qué Dios te dio tus dones, tienes que saber para qué Dios te dio tus talentos y ejercitarlos, hermano. Los dones que Dios te da, los talentos que Dios te da, hermano, son para servir. Dígale al que está a su lado, tus talentos y tus dones son para que sirvas, no para que te sirvas. Amén. Tienes que servir, porque mire, ahí hermano dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ahí está un don, el don de la profecía, ¿sí? Así dice, no, pero sí dice acá la traducción viviente igual, ¿no? Profetizamos en tu nombre, ahí está un don, el don de la profecía. Y luego dice, expulsamos demonios en tu nombre, ahí está otro don, el don de discernimiento, ¿verdad? Hay hermanas que luego, ahorita hermano ya está de moda profeta, todos son pastor y profeta, ¿verdad? Y tienen homosexuales, hermano, cantando y predicando y todo el rollo. Y yo digo, no manches, o sea, son profetas y no se dan cuenta del espíritu que trae O sea, el que está ahí arriba que es homosexual no es homosexual, es hechicero. Ya le dije que hay puros hechiceros y satánicos en la iglesia, ¿verdad? Porque toda la gente anda haciendo lo que quiere. Entonces, ¿para qué es el don? Para decirle, oh hermano, está endemoniado. No, para expulsar los demonios. Ahí está otro don, dice, unos tienen el don de profecía y otros tienen el don de discernimiento de espíritus. Y luego hay otro ahí, hermano, dice, en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí está el don, hermano, de hacer milagros, hermano. 3 dones ahí. 3 dones ahí. El don de hacer milagros, ¿verdad? El don de discernimiento de espíritus y el don de la profecía, hermano. Pregúntele al que está a su lado, ¿cuál es su don? Como yo le dije a un hermano, era mi don es el mitote y mi talento es la ira. Es que me estaba molestando, hermano, y ya me hartó Martín y le dije, ya para abrirlo, le dije, mira, brother, la verdad mi don es el mitote y mi talento es la ira. Entonces dice que ahí están, hermano, y luego el verso que sigue dice, verso 23, entonces, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Sí, entonces, ¿es importante tener el don? Sí. ¿Es importante tener el talento? Sí, son importantes. ¿Es importante ejercitarlo? Sí, porque usted ve ahí un grupo de gente, hermano, que tiene el don y lo ejercitó, ¿verdad? Lo usó. Pero se le olvidó una cosa, hermano. ¿Qué se le olvidó? Hacer la voluntad de Dios. Se le olvidó. Por eso, cuando usted lee Lucas 16, allí en Lucas capítulo 16 está la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Dice, ya ve, el rico, hermano, todos los días hacía banquete y estaba vestido de lino. Tenía vestiduras sacerdotales. Y Lázaro estaba fuera de su casa de él, hermano, mendigando, tirado en el piso, y dice que un perro, hermano, le lambía las heridas. Así dice, hermano. Dice, entonces murió el rico. ¿Y a dónde fue? Fue sepultado, dice. Murió el rico y fue sepultado. Y luego dice, y murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham, al paraíso. Fue llevado allá al paraíso. ¿Dónde está el paraíso, hermano? ¿Dónde estaba el paraíso?
Luego ya dice, hermano, que este Lázaro, ¿dónde estaba? En el seno de Abraham, en el paraíso. ¿Y dónde estaba el rico? En el infierno. Entonces dice que el rico, hermano, levantaba la cara y le decía a Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y refresque mi boca. Porque eran sacerdotes. Algunos exégetas dicen que Lázaro había sido sacerdote y que el rico había sido sacerdote también, pero que Lázaro, hermano, había caído en desgracia. Por eso es que el rico le dijo que mojara la punta del dedo, porque acuérdese que en el Antiguo Testamento degollaban el cordero, vaciaban en un traste la sangre y el sacerdote, hermano, metía la punta de su dedo adentro, hermano, de la sangre y empezaba a rociar el altar así, hermano, paz. Ahí se iba así hasta el propiciatorio, hermano, el día de la expiación, y luego ya aventaba la sangre en el propiciatorio, ahí en el arca del pacto, en la tapa, ¿no? En la tapa donde estaban los querubines ahí. Pero esa era una práctica sacerdotal. Por eso algunos piensan que Lázaro era sacerdote por la descripción del rico que le dijo, y piensan que el rico también había sido o era sacerdote por cómo estaba vestido. Sí, 2 sacerdotes, hermano, que cayeron así, mire, en desgracia. Nada más uno en vida y uno en muerte. ¿Cuál fue la diferencia? Que Lázaro agregó a su desgracia arrepentimiento. Ahí es donde va el dolor. Todo el dolor que Lázaro estaba sufriendo lo hizo, hermano, agregar a su desgracia arrepentimiento. Y eso fue lo que lo llevó al paraíso. Pero ¿dónde está el paraíso? ¿Dónde estaba Viri? ¿Dónde está el paraíso? Abajo de la tierra, hermano. Sí, lo que pasa es que acuérdese que hay 3 paraísos. Hay 3 paraísos. Un paraíso es el jardín del Edén. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí me la cree o no me la cree? Ahí está en la Biblia. Un paraíso es el jardín del Edén. Ese es el paraíso. Ese es un paraíso. ¿Dónde está el jardín del Edén, hermano? ¿Quién sabe dónde quedó? Geográficamente debería de estar allá donde está el río, porque ahí en la Biblia se describe que pasaba el Tigris y el Éufrates, y ahí están todavía los... ¿Dónde esté? ¿Quién sabe, hermano? A lo mejor está ahí, no lo podemos ver todavía, está en la 7ª dimensión o en la 4ª dimensión a lo mejor. Pero ese es un paraíso, el que se le dio a ¿quién? A Adán. ¿Sí? Y luego hay otro paraíso, que es el paraíso que se habla en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Acuérdese que cuando Jesús estaba en la cruz le dijo a uno de los ladrones, estaba Jesús ahí, hermano, y estaba un ladrón a su derecha y a su izquierda, y dice que uno lo injuriaba y que el otro lo reprendió, le dijo, hey, nosotros merecemos morir porque somos criminales, pero este hombre no ha hecho más que bienes a la gente. ¿Qué hizo ese ladrón, hermano? Agregó arrepentimiento a su desgracia. Se estaba sufriendo de dolor ahí colgado, hermano, y en esa desgracia y en ese dolor, ¿qué hizo? Agregó arrepentimiento, hermano, y volteó con Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque cuando Jesús murió, dice la Biblia que descendió, hermano, a las profundidades, y ahí en las profundidades estaba de un lado el paraíso y luego estaba un abismo o un monte, y del otro lado estaba el infierno. Por eso es que se veían, y por eso es que Abraham le dijo al rico, no podemos pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá, porque ahí estaba el paraíso, el seno de Abraham. Ese fue un paraíso que se le dio al patriarca Abraham. Pero luego hay otro tercer paraíso, y ese paraíso lo habla el apóstol Pablo. Ese tercer paraíso, ¿dónde está? En el tercer cielo, donde Pablo dice, si vi y conozco un hombre, entonces hay 3 paraísos, ¿verdad?
Ya el paraíso de abajo ya está vacío, hermano, porque ya cuando Jesús fue a predicar dice que se llevó toda la gente allá al tercer cielo, donde están descansando, esperando la resurrección, hermano. Amén. Si usted se muere hoy, usted va a ir para allá, hermano. ¿Cuántos dicen amén? O le van a decir, nunca te conocí. No, hermano, si le gustaría que estuviera delante de Cristo y esté usted, no manches, mira, pelo blanco, hermano, ojos como de fuego, y aquí, hermano, ¿verdad? En el pecho, Rey de Reyes y Señor, un tatú va a decir, está tatuado el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señor, y que le diga, nunca te conocí. Y allá abajo lo que sí está todavía es el infierno, hermano. Entonces por eso hay que hacer la voluntad de Dios. Sí, porque si nos apartamos de la voluntad de Dios, no solamente vamos a sufrir, no solamente vamos a tener dolor en esta vida, sino en la vida venidera, ¿verdad? Entonces, cuando uno cae en desgracia, hermano, solamente hay que agregar arrepentimiento. Amén. En Mateo 26:42, fíjese lo que Jesús oró, hermano. Vaya allá a Mateo 26:42. Ya vamos a terminar, hermanos. Mateo capítulo 26, verso 42. Vamos a leer del 36. Dice, Jesús ora en el Getsemaní. Fíjese lo que dice, hermano. Entonces llegó Jesús con ellos, o sea, con sus discípulos, a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos ahí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea que Jesús los dejó orando y ellos se tiraron a dormir. De ahí salió el dicho que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. De ahí salió. Entonces vino, dice, verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad. ¿Cuál copa, hermano? ¿Cuál copa? El sufrimiento que iba a llevar al ir a la cruz. Porque después de esto lo agarraron, lo amarraron, lo golpearon, lo escupieron, lo humillaron, hermano, lo desnudaron y posteriormente lo llevaron a la cruz. Entonces él decía, si es posible que me libres de este sufrimiento, ¿sí? Pero, ¿qué dijo? Que se haga tu voluntad, ¿sí? Y no lo que yo quiero. ¿Cómo la ve, hermano? ¿Sí o no? Juan capítulo 6, versículo 38 al 40, hermano. Juan capítulo 6, versículo 38 al 40. Entonces cuando ya a partir de hoy, cuando usted oiga, hermano, de hacer la voluntad de Dios, ya sabe perfectamente bien de qué se trata, ¿verdad? Entonces,
Hay que salir de esa religión satánica, hermano. ¿Sí? ¿Sí, amén o no, hermano? Hay que salir de esa religión satánica. ¿Cuál? De hacer lo que se me pega mi regalada gana, hermano. O sea, de que cada quien haga lo que se le plazca, hermano. ¿Qué dice, hermano? Juan capítulo 6, ¿qué le dije? 38, ¿verdad? Fíjese. Pues he descendido del cielo. Estas son palabras de Jesús. He descendido del cielo. ¿Para qué, hermano? O sea, es una enseñanza de Jesús. Mire, ni el mismo Señor Jesucristo, hermano, siendo Dios encarnado, ¿verdad? Eso apréndaselo, hermano. Está en Filipenses capítulo 2 versículo 5, hermano. Si no mal recuerdo, si no me corrige, si no va a ser Filipenses, va a ser Efesios, pero creo que es Filipenses donde dice: haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró, hermano, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Sí? Entonces Jesús, hermano, siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? Tomó forma de siervo, despojándose, hermano. ¿Sí? O sea, entonces Jesús es Dios, es nuestra creencia. Sí, Jesús es Dios, solamente que en forma de siervo, ¿verdad? Ahorita, hermano, cuando Jesús venga, ya no va a venir como siervo, hermano. ¿Sí se acuerda que Él vino como siervo y lo crucificaron? ¿Verdad? Pero resucitó, hermano. Dijo Cantinflas en una película, hermano, que los católicos estaban muy tristes porque les habrían crucificado, no, que los padres estaban muy tristes porque les habían crucificado a su Dios. Y dijo Cantinflas ahí en la del Padrecito, pero fíjese que ya resucitó y andamos bien contentos. Sí, pero ya no va a venir como siervo, ahora viene como juez justo, hermano. Entonces, cuando Él tomó esa forma de siervo, hermano, la Biblia enseña que ni Él mismo hacía lo que Él quería, hermano, aunque tenía la autoridad. Aunque Él, hermano, podía hacer lo que Él quería, hermano, cuando estaba ahí delante de los que lo estaban apresando, hermano, dijo: ¿tú crees que no puedo yo orar al Padre y me manda ahorita legiones de ángeles? Si en el Antiguo Testamento un solo ángel mató, ¿sabe cuántos, hermano? 70 y tantos mil, hermano. O sea, pero no, hermano, dijo: yo he venido ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. 39, hermano. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre, ¿qué es? Es que los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final, hermano. ¿Cómo la ve? Esa es la voluntad de Dios, hermano, primeramente para tu vida. Porque así dice, hermano: todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré. ¿Cuándo, hermano? En el día postrero, hermano, en el día final, ¿verdad? Por eso dice que Jesús vino a hacer la voluntad de Dios.
Y por eso cuando Jesús, hermano, estaba con sus discípulos y les dijo a ellos, miren, yo me voy a ir. Yo me voy a ir. Porque si lo vemos de una manera teológica, hermano, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. ¿Dónde está el Padre? En su trono. El Padre está en su trono y a su lado derecho, ¿quién está? Está Jesús. ¿Ah? Entonces Él dijo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar a otro consolador. Dice al Espíritu Santo y dice, y Él no va a hablar por su propia cuenta. El Espíritu Santo, que dígale al que está a su lado que está en ti y que está en mí. Dice que tampoco el Espíritu iba a hablar, hermano, por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo iba a hablar lo que el Padre, ¿sí o no?, le dijera que hablara. Y Él los guiará a toda verdad y les recordará todas las cosas que yo los he enseñado. Póngase de pie, hermano. Entonces, es importante, hermano, es importante, como dice la palabra, ¿verdad?, que podamos nosotros y que nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque mire, estaba leyendo un libro en la semana y la verdad es que sí es cierto, hermano. Ahí el libro dice que hay dos cosas que la iglesia ha perdido, hermano. Si nosotros comparamos nuestras iglesias de hoy en día con la iglesia primitiva, hay cosas que se han perdido. Son dos cosas. ¿Te acuerdas cuáles? La sensibilidad al Espíritu Santo. La iglesia primitiva era sensible, hermano, al Espíritu Santo. Y un ejemplo de sensibilidad le voy a decir, platicaba con mi suegra que antes cuando predicaba el predicador, ¿cómo salía uno? Salía uno con la cabeza aquí, hermano, pero contento. ¿Y qué decía uno? Dios me habló. ¿Y ahora cómo sale la gente? Ya le dijeron, algo le han de haber dicho. Y eso es perder la sensibilidad, porque a veces el predicador, hermano, no sabe tu vida. Y está el predicador hablando, hermano, o sea, no es el predicador, es el Espíritu Santo hablando, hermano, a través del predicador, ¿verdad? Porque ahí está y entonces el predicador está diciendo y tú, ándale, ya le han de haber platicado, se ha de haber dado cuenta en el Face y luego bloqueas al predicador del Face, del Instagram y hasta del WhatsApp y del YouTube, hermano, porque se dio cuenta y antes no, hermano, porque había sensibilidad, esa sensibilidad al Espíritu. Eso es para mí, y ahora es ahí te hablan, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque había sensibilidad, hermano. Se subía la de los maestros, ¿ah? Hermanos, hay necesidad de maestros y ¿cuántos venían en cada invitación más o menos? Haga cuenta que se acababa el tiempo de maestros y muchos pedían descanso. Muchos decían, hermano, después de 1, 2, 3 o 5 años sirviendo de maestro pedían descanso, ¿verdad? Hermanos, se necesitan maestros para ministrar a sus propios hijos. Se acababa el servicio y los 15 que se habían ido regresaban 15 o 20, hermana, sensibilidad, ¿verdad? Hay necesidad, se ocupan maestros, yo quiero servir. ¿Y ahora? Hombre, hermano, puro inútil, ¿verdad? No viene, hermano, la gente. Allá en Guadalajara también, en todos lados, hermano. No va la gente, hermano.
¿Cómo la ve? Porque se perdió la sensibilidad. O sea, estabas ahí, se ocupa maestro, yo puedo ser maestro, yo puedo servir. ¿Sí? Eso se perdió, la sensibilidad al espíritu, a las cosas. Y dos, hermanos, ¿sabe qué se perdió también? El celo. El celo por las cosas de Dios. ¿Por qué, hermano? Antes no había nada que nosotros pusiéramos antes que ir a la iglesia, hermano, servir a Dios. ¿Sí o no? Nada, y todavía, hermano. ¿Sí o no? Mire, hermano, han querido venir familiares, ¿verdad? Familiares de nosotros de antaño. Y ha querido venir, hermano, a una amiga de mi mamá quería venir. Oye, si voy allá a Colima, ¿sí me recibe el May en su casa? Sí. Nada más que en la casa del May, jueves y domingos hay iglesia. ¿Verdad, Viri? ¿Y vienen? Mejor no vienen, hermano. Y luego ahí se dicen, ay, no vayas a Colima porque el May te va a llevar a la iglesia. Porque hay una prioridad y hay un celo por las cosas de Dios. Hay una prioridad y hay un celo porque la iglesia, hermano, así, o sea, cuando vino el Espíritu Santo, ¿dónde estaba la iglesia, hermano? ¿Dónde estaba la iglesia cuando vino el Espíritu Santo? Estaba reunida, hermano, en oración. Estaban ahí en el aposento, hermano, orando. ¿Sí o no? Y vino el Espíritu Santo y ¡pum!, hermano. Cuando Dios, hermano, separó, llamó a Pablo y a Bernabé, hermano, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaban en oración y en ayuno, dice la Biblia ahí en Hechos, hermano, que estaban ellos como en el capítulo 13, que estaban ellos en oración y en ayuno, hermano, fervientemente, y dicen que de repente el Espíritu Santo habló, ¡pum! Apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Y dice, y después de haber orado y ayunado por mucho tiempo, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Sabe cuántos años pasaron desde que Pablo, hermano, se cayó del animal hasta que lo enviaron? ¿Alguien sabe cuántos años pasaron? Pasaron entre 8 y 16 años, hermano. Ya los exégetas más modernos, los estudiosos, dicen que fueron 16 años, hermano. Después de que Pablo tuvo el encuentro con Cristo, dígale al que está a su lado, Pablo no se envió solo. Anduvo rondando, hermano, ahí, aprendiendo, recibiendo, hermano, en sujeción. Y un día el Espíritu Santo dijo, envíenlos. ¿Y quién envió a Pablo? Lo envió la iglesia, hermano. Porque la iglesia era sensible y celosa. ¿Celosa de qué? De las cosas de Dios. Y esas dos cosas son dos cosas que se han perdido, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la gente, hermano, quiere hacer lo que ella quiere. Quiere hacer su voluntad. ¿Verdad? La gente quiere, ábranse. ¿Sí? Pues no se agüite, hermano, dígale al que está a su lado, no se agüite. Va a decir, lo está diciendo por mí, pues ¿por quién más, hermano? ¿Por quién más lo vamos a decir? Por nosotros, mire, pero la ropa sucia se lava en casa. Deme unos 10,000 varos y no lo publicamos en el YouTube, hermano. Sí. ¿Sabe qué? A esa desgracia agréguele arrepentimiento nomás, hermano. Y ya. Hay que ser celosos, hermano. Sí, de las cosas de Dios. Y hay que ser sensibles al Espíritu. Porque yo sé que el Espíritu Santo le habla. Yo sé que el Espíritu Santo, porque mire, hermano, en esta iglesia, la Casa de los Milagros,
Aquí, hermano, y en Guadalajara y en las iglesias de nosotros, hermano, algo que nosotros estamos convencidos es de que Dios habla, hermano. ¿Sí o no, César? Él ha visto la mano de Dios en nosotros, ¿no? En la iglesia. En esta iglesia, hermano, y en la iglesia de Guadalajara, las iglesias de las Casas de los Milagros, Dios habla. El Espíritu Santo habla, aunque la gente se enoje y no, ya le han de haber dicho, pero no, es el Espíritu Santo, hermano. Entonces, hay que hacer, hermano, dígale al que está a su lado, hay que hacer la voluntad de Dios, amén. Y si ya lo mandé bien agüitado, bien agüitada, pues hágale como Lázaro, hermano. Cómprese un perro que le lama las heridas y agregue arrepentimiento. Mire, Lázaro agregó arrepentimiento, hermano. Sí, cuando Dios mandó al profeta sobre el rey Ezequías, arregla tu casa porque te vas a morir. Fíjese qué bendición, hermano. Qué bendición. Imagínese que se le apareciera un ángel, hermano, a usted y que le dijera, ¿sabes qué? A las 3 de la mañana te vas a morir. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría, hermano? Como condenado a muerte, ¿da? La última cena. No, hermano. Yo la verdad, hermano, que ni ceno, que mi esposa se acerque y vente, mijo, vamos a bañarnos, ábrete. No, o sea, yo ya me voy a morir. El rey Ezequías se puso a chillar, hermano. Y luego le dijo Dios al profeta, ve con aquel mendigo chillón, ya está llorando, nomás le dije que ya se arreglara porque ya me lo voy a traer, está llorando. Ve y dile que le voy a dar otros 15 años de vida. Y fíjese, hermano, el rey se regresó el profeta, Isaías fue, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Dios te va a dar 15 años de vida más. El profeta, hermano, como que Ezequías era su hijo mongol de él, porque le secó las lágrimas, hermano. Le dijo, mira, no te agüites, te van a dar 15 años más de vida. Pero mire, hermano, esos 15 años más de vida, ¿sabe qué hizo el rey Ezequías? Puro regarla, hermano. Puros errores. En cuanto se fue el profeta, le mandó llamar a la gente para enorgullecerse de todo lo que Dios le había dado. Mira, yo soy el favorito de Dios, soy el chiqueado de Dios, mira todo lo que me ha dado. Y a puro regarla, hermano. Imagínese qué bendición que te dijera así. Mi amor, arréglate los papeles del seguro de vida porque ya me voy. Sí, imagínese la esposa 2 veces contenta y se va a morir y me van a dar 80,000 varos. Sí, ya ve que luego ya compra uno un seguro de vida y andan viendo cómo matarlo a uno, hermano. Ya oran, Padre, si es tu voluntad que se estrelle, pero con un tráiler, no le hace que no quede nada. Hay que hacer, hermano, la voluntad de Dios, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra, Señor, que ha sido compartida. Guárdala en cada uno de nuestros corazones y de nuestras mentes. Queremos pedirte, Padre, que seas tú haciendo la obra en cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Padre, que nos lleves con bien, nos guardes, nos protejas donde quiera que vayamos. Guarda nuestras vidas, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y quiero pedirte también, Padre, que tú bendigas a tu pueblo en una manera sobrenatural, Padre. También a los hermanos que no pudieron venir el día de hoy, pero que el domingo van a estar aquí, Padre. Todo lo ponemos en tus manos. Su pueblo dice, amén.